universitario de complejidad vamos a dar inicio a la siguiente conferencia organizada teniendo en cuenta que el evento fue organizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialmente por el grupo Complex UDER, con apoyo de la Universidad del Rosario del Bosque y de la Universidad Nacional. Bueno, cuanto más se retira a la realidad, las leyes matemáticas se vuelven más inciertas, y cuando más certeras son, menos se refieren a la realidad, Albert Einstein. De esta manera damos comienzo a la siguiente conferencia, la sustitución de la emergencia por mecanismo en la simulación social basada en agentes, dictada por el doctor en sociología de la Universidad de Surrey, David Enrique Anzola. Así es, muchas gracias. Entonces, la presentación es efectivamente la discusión sobre cómo en la simulación social basada en agentes el concepto de emergencia, que inicialmente fue fundamental, ha sido en cierta medida reemplazada por la noción de mecanismos. Entonces vamos a ver primero el problema de la temporalidad en la simulación. Ahí vamos a discutir precisamente qué se empieza a hablar de mecanismos. Finalmente termino con unas recapitulaciones y con algunos retos quizás para la simulación social basada en agentes. Entonces, en términos de lo que es la temporalidad en la simulación, fíjense que la simulación es una palabra que entendemos del lenguaje cotidiano y usamos en muchas circunstancias. Es cuando decimos cosas como es como si, o supongamos, haga de cuenta tal cosa. Entonces, generalmente estamos haciendo reflexión o referencia a algún tipo de simulación. Pero entonces, si ustedes utilizan el lenguaje cotidiano o el uso cotidiano de la palabra simulación para entender lo que es la simulación computacional o lo que es la simulación en ciencia en general, encuentran un problema. Si ustedes miran generalmente en la vida cotidiana, ustedes van a entender simulación como imitación. Pues, por ejemplo, el jugador simuló una falta. Entonces, imitó el movimiento que habría tenido si alguien le hubiera pegado una patada o algo por el estilo. Cuando ustedes lo miran de esa manera, entonces surge una pregunta que hace difícil la comprensión de lo que es la simulación. Porque entonces usted podría decir que cualquier modelo eventualmente es una simulación. Fíjense que en ciencia ustedes tienen básicamente dos procesos cuando ustedes están haciendo un modelo científico, independientemente de si es matemático, si es gráfico, lo que sea, si es conceptual. Ustedes básicamente están concretizando en el sentido de empiezan con un fenómeno muy general y empiezan a sacar partes cada vez más específicas o están idealizando. Entonces, por ejemplo, la idea de acción racional en los seres humanos. Entonces, son dos procesos un poco opuestos en el sentido de uno cada vez es más específico, el otro trata de ser más general. Pero independientemente de cuál escoja, en ambos casos usted está tratando de hacer una imitación. Entonces lo que usted dice es, o lo que podría pensar es, la simulación no es necesariamente o no se centra en el contexto científico en lo que es propiamente la imitación. Si ustedes miran este esquema general de cómo podemos representar la simulación en ciencia, entonces tenemos un sistema objetivo, un sistema que nos interesa simular. Construimos efectivamente un modelo y un simulador. Entonces puede entenderse como dos construcciones separadas. El modelo, por ejemplo, puede verse en términos conceptuales, el simulador ya es propiamente la implementación computacional. Y luego hay una ejecución de ese módulo de la cual se producen unos datos artificiales, unos datos simulados. Y esos datos se comparan de diferentes formas con datos que obtenemos del mundo real, a partir o del cual entendemos una cierta dinámica. Entonces, si ustedes miran en ciencia, la noción de simulación está relacionada precisamente con la ejecución de la simulación. Y esa ejecución de la simulación precisamente está relacionada con la dinámica del fenómeno que nos interesa. Entonces, en ese caso, normalmente entendemos que la noción de simulación en ciencia está relacionada con la dinámica de los fenómenos de interés. Una de las cosas interesantes ahí, obviamente en ese caso, tiene que ver con cómo la simulación se ha convertido en un método más que una técnica. Entonces la diferencia puede ser trivial, pero una técnica, por ejemplo, Excel computa, y nadie piensa de Excel como un método. La mayoría de la gente sí piensa en la simulación computacional como un método, como una metodología. Entonces hay un montón de supuestos. Precisamente uno de los supuestos que se ha generado a través del tiempo es que la simulación
tiene una representación de la temporalidad o de la evolución temporal del fenómeno de interés. Pero entonces hay un problema en ese caso cuando decimos sin más que la simulación se centra en la representación de un fenómeno de interés. Porque lo que ustedes tienen por ejemplo, son varios tipos de simulación en los que la representación temporal no es importante. Uno de esos métodos es, por ejemplo, el Monte Carlo. Entonces, fíjense que ustedes en la literatura siempre van a, o en la mayoría de los casos, van a escuchar hablar de la simulación Monte Carlo. En el caso de la simulación, o los métodos Monte Carlo, básicamente lo que hacen es tratar de resolver problemas a partir de muestreo aleatorio. Como vieron en este video, básicamente lo que ustedes pueden hacer es coger un cuadrado y empezar como a dejar caer gotas. Y ustedes podrían calcular, en este caso pi, 3,1416, a partir de las operaciones relacionadas con cuál es el área del círculo, cuál es el área del cuadrado, y hacen ahí la división. Entonces las gotas, fíjense, en ese caso son 100.000 gotas, 1 millón de gotas, perdón. Si ustedes lo ven desde el principio, pues de nuevo. El proceso simplemente es, y fíjense cómo empieza a estimar pi en ese caso. Fíjense que aquí la temporalidad de la simulación no es importante. Aquí no tenemos ningún tipo de representación temporal del fenómeno de interés, simplemente es la ejecución de la simulación. Entonces reconocemos que hay una temporalidad, reconocemos que hay tiempo pasando, entonces aquí en este caso pasaron 5 segundos, pero ese tiempo no es importante. Otro ejemplo, uno de los modelos muy famosos es un modelo que se construyó sobre la bahía de San Francisco. Lo interesante de este modelo, si ustedes miran esta foto, básicamente lo que ellos querían ver era las dinámicas que se podrían generar, por ejemplo, de inundaciones en la bahía de San Francisco. Entonces construyeron esto, es un hangar gigante de 6.000 metros cuadrados, donde básicamente construyeron una réplica de la bahía de San Francisco. Normalmente cuando ustedes se encuentran cuando ven este modelo en la literatura se refiere a él como una simulación. Entonces ustedes tienen precisamente todo esto es agua, y se extiende hasta acá al fondo y pueden reproducir una gran cantidad de dinámicas de la bahía de San Francisco. De nuevo, aquí el tiempo no es importante. Entonces ustedes tienen una representación que es geográficamente precisa de la bahía, pero no hay una discusión de la temporalidad. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que usted podría estar interesado en cómo se mueve el agua, pero la manera como usted bombea el agua podría no tener ninguna relación con la manera como viene el agua del río que desemboca en la bahía. Entonces este modelo es geográficamente explícito, pero no temporalmente. En ese caso es una simulación, se habla de él como una simulación, pero no tiene una representación temporal. Fíjense también en el caso de los autómatas celulares. Entonces, por ejemplo, si ustedes reproducen mejorar el pulso. Izquierda, izquierda. No, yo también me desconecté. Espera, si sirve la que me dice WHI. Era 2. Entonces, fíjense, si ustedes, por ejemplo, utilizan un automata para reproducir el triángulo de Sierpinski, de nuevo hay una temporalidad, hay una ejecución, pero no hay ninguna preocupación particular por algún tipo de representación de una dinámica. Fíjense el hecho, por ejemplo, de que ustedes decidan utilizar este autómata poniendo un vector y aumentando el tiempo con los vectores inferiores, entonces no tiene ningún tipo de parecido con el fenómeno o con algún tipo de fenómeno en la vida real. Entonces, de nuevo, esto es algo que llamamos simulación computacional, pero tampoco hay un interés particular por la temporalidad. Entonces, lo que ustedes ven es que en el caso de la simulación, como les decía, hay un paso
de la simulación como técnica a la simulación como método, y una parte importante de esa transición tiene que ver precisamente cuando empieza a utilizarse simulación computacional basada en ecuaciones. Entonces, en este caso, ustedes tienen para varios fenómenos conjuntos de ecuaciones diferenciales para las cuales no pueden encontrar una solución analítica. Y entonces lo que ustedes hacen es discretizar y la solucionan numéricamente. Interesante, o de manera interesante, lo que ustedes van a ver también es que muchos de los fenómenos que son simulados pueden obtener una solución analítica, pero es interesante representarlos de manera gráfica. Entonces, en muchos casos, las soluciones que se presentan por simulación basada en ecuaciones no es simplemente que no los podamos resolver, sino son fenómenos que nos interesa ver cómo podemos representarlos gráficamente. Entonces, uno de los ejemplos más famosos son los modelos naturalmente de predación. Es el modelo, por ejemplo, del octavo terra. Ustedes saben que tienen dos poblaciones, una de lobos, una de ovejas, y tienen una relación de depredación. Y esa relación de depredación está afectada por algunos parámetros como los nacimientos de las ovejas, las muertes de los lobos. Lo que ustedes hacen en este caso, entonces, por ejemplo, es construir un sistema de ecuaciones diferenciales. Precisamente aquí ustedes tienen los deltas, donde tienen ambas poblaciones, el crecimiento en el tiempo y luego diferentes parámetros representando precisamente esas tasas de crecimiento, tasas de depresión, etcétera, etcétera. A partir de eso, entonces, ustedes encuentran esta evolución temporal del fenómeno. Para el caso de la simulación basada en ecuaciones, lo que ustedes ven es entonces que pueden efectivamente rastrear la evolución temporal del fenómeno. En este caso empieza a haber una preocupación por la temporalidad. Ustedes ven cómo crecen las poblaciones y cómo disminuyen dependiendo de esas relaciones de depredación. Ustedes pueden al mismo tiempo cambiar los parámetros y obtienen las variaciones que pueden entenderse precisamente a partir de la variación de esos diferentes parámetros. Entonces, bien sea de las poblaciones iniciales, bien sea de las formas de interacción. Entonces, en el caso de la simulación basada en ecuaciones, la discretización, que surge inicialmente por esas necesidades de computar, son un primer acercamiento a la temporalidad. Pero, en este caso, no es un acercamiento tan interesante porque está todavía delimitado o sobredefinido por las características estructurales del modelo. Entonces, fíjense, con los modelos matemáticos ustedes tienen las variables, los operadores y las constantes. Pueden variar los parámetros en términos de valor, pero el modelo siempre les va a dar el mismo tipo de dinámica. Entonces, fíjense, en este caso, la diferencia es que para las 500 generaciones se tiene un pico adicional, que las poblaciones de lobos son generalmente más, no alcanzan niveles tan altos, pero en términos de lo que es la dinámica propiamente, no varían mucho. Entonces, una vez, por ejemplo, que corremos el modelo, ya sabemos más o menos cómo va a ser la dinámica. Si queremos otra dinámica, tenemos que cambiar el modelo, precisamente porque está limitado por la estructura matemática de ese tipo de modelos basados en ecuaciones. En el caso de la simulación basada en agentes es un poco diferente. Una de las cosas interesantes entonces precisamente es, para entender la temporalidad en la simulación basada en agentes, no se requirió necesariamente de un cambio o de un avance metodológico, porque una de las cosas interesantes es precisamente cómo se construye esa noción de temporalidad a partir de metodologías que ya estaban previamente establecidas. Uno de los modelos fundacionales de la simulación basada en agentes es el modelo de segregación de Schelling. De manera interesante, si ustedes miran, ese modelo inicialmente no fue una simulación. Entonces, Schelling, cuando lo formuló, él simplemente utilizó un tablero con fichas de dos colores, pues solo hasta que conoció a Casti del Instituto Santa Fe, que le propuso volver una simulación, que eventualmente lo hicieron. Pero entonces, en la literatura, cuando ustedes buscan simulación social, se habla del modelo de Schelling como un modelo fundacional. El artículo de Schelling es relativamente sencillo.
él habla de dos poblaciones y básicamente se conoce como el modelo de segregación, a pesar de que en el artículo él habla de otros posibles fenómenos que pueden entenderse con ese modelo. Obviamente, si ustedes piensan en 1971, todavía había un problema racial súper importante en Estados Unidos. Entonces se entiende en términos de segregación residencial. La premisa básica del modelo es que la gente va a cambiar de ubicación dependiendo de la cantidad de vecinos similares. Entonces es una premisa relativamente sencilla, una premisa que puede encontrar evidencia en muchos contextos. Entonces si ustedes miran los procesos de urbanización en la mayoría de las ciudades del mundo, bien sea por razones de clase, bien sea por razones de raza, gentrificación, todos estos procesos están relacionados con un barrio que inicialmente era de cierto tipo, empieza a cambiar. Entonces las personas que se mudan, se pueden decir, por ejemplo, si ustedes son una población blanca y empiezan a llegar migrantes o empiezan a llegar negros, pues ustedes dicen en cambio de vecindario. Entonces el modelo es relativamente sencillo. Como les decía, lo interesante de la temporalidad en la simulación basada en agentes es que no requiere necesariamente un cambio metodológico. En este caso, fíjense, estamos montados sobre un automata celular. Entonces básicamente ustedes tienen las dos poblaciones, los rojos y los verdes. Los que tienen una cruz en la mitad son los que están inconformes con su situación. La definición de felicidad está determinada dependiendo del porcentaje de sus vecinos en el vecindario de von Neumann, que son esto de los 8 vecinos. Entonces, por ejemplo, que está insatisfecho es porque un porcentaje de sus 8 vecinos o el porcentaje de sus vecinos que es de color rojo es superior al que desearía. Entonces la dinámica del modelo básicamente parte del hecho de que estas personas que están inconformes con su situación van a tratar de moverse a un espacio negro, que es un espacio vacío. Cuando ustedes ejecutan la simulación, entonces obtienen lo siguiente. Claramente se empieza o se generan los clústeres entre ambas poblaciones. Cuando ustedes miran este resultado, estos clústeres se generan con un porcentaje de similitud del 30%. Entonces, una de las razones por las que el modelo de Schelling es tan famoso es por eso. Porque 30% no es un porcentaje relativamente alto. Y sorprendentemente se generan estas agrupaciones claramente definidas. Entonces, la pregunta ahí, obviamente, en términos de implicaciones ya propiamente para política, son inmensas. Fíjense en este segundo caso. Entonces, si ustedes ejecutan, ahí lo pagué, pero si ustedes siguen ejecutando el modelo, en este caso para 70%, fíjense la segregación. Entonces no solamente están completamente separadas las dos poblaciones, sino además los espacios vacíos están delimitando ambas poblaciones. Entonces obviamente esto tuvo o se generó una discusión súper importante en términos de políticas públicas precisamente por eso, porque lo que mostraba es que con porcentajes de similitud relativamente bajos obteníamos una segregación muy alta, y pues en términos sociales tener segregación residencial es un problema súper complicado. Fíjense aquí en el caso de Bogotá, no sé si hayan visto, pero precisamente salió un estudio hace poco de cuánto tenían que movilizarse las personas hacia el trabajo. Lo tenemos esa separación de sur y norte en Bogotá. Las personas que viven en el sur, que generalmente son personas de estatus socioeconómicos bajos, tienen tiempos de desplazamiento muchísimo más altos. Y eso afecta la calidad de vida, afecta un montón de cosas. Son personas que no pueden dedicarle tiempo a sus hijos, son personas que desarrollan un montón de problemas relacionados, por ejemplo, con estar tanto tiempo de pie, etcétera, etcétera. Entonces tiene un montón de implicaciones. Obviamente como Estado siempre es importante evitar la segregación residencial, y por esto, y esa fue una de las razones por las cuales el modelo eventualmente fue tan famoso. Otro modelo que es también fundacional en el caso de la simulación en agentes social es el modelo de cooperación o del dilema del prisionero retirado de Robert Axelrod. Entonces, en este caso,
Si han escuchado a él, pues es uno de los pioneros en teoría de juegos en las ciencias sociales. Todavía es bastante seguido. Básicamente lo que él hizo fue coger el dilema tradicional del prisionero. Entonces la idea es, usted y su amigo cometen un crimen, son capturados y son llevados a cuartos separados. Y básicamente ustedes tienen dos opciones, confesar o no confesar. ¿Qué es lo que pasa? Si ambos confiesan, entonces ambos reciben 5 años de cárcel. Si un prisionero, si usted por ejemplo no confiesa y el otro se queda callado, pues usted recibe 20 años, el otro no recibe nada. La situación contraria, en caso de que usted sea el que confiese y su compañero no. Y luego, si los dos confiesan, entonces reciben 1 año. ¿Qué es lo que pasa? En términos de cómo funciona la teoría de juegos, lo que ustedes tienen no es una preferencia en términos de los valores. Pues obviamente ustedes tienen las preferencias de pago, en este caso están relacionadas con los que estarían en la cárcel. 0 es mayor a 1, mayor a... bueno, esto es diferente, pero sería 5 y 20. Entonces, obviamente es pura aritmética. Y en el caso de la vida real, pues obviamente usted prefiere no estar en la cárcel que estar en la cárcel. ¿Cuál es el problema? La idea de los juegos son tan interesantes en ciencias sociales y en muchos otros ámbitos porque lo que ustedes tienen es que las preferencias individuales no se corresponden con las preferencias sociales. Entonces los juegos hacen parte de un conjunto más general de fenómenos que se llaman dilemas sociales, precisamente por esa tensión entre la racionalidad individual y la racionalidad colectiva. Porque obviamente como pareja es mucho mejor que los dos se queden callados y ambos reciban 1 año, a que por ejemplo usted termine pagando 20 años. Entonces lo interesante del dilema del prisionero es que si ustedes ven el análisis matemático del dilema del prisionero, pues lo que usted siempre debe hacer si juega el juego una vez es no confesar. Esa es su mejor estrategia. Pero entonces la pregunta de Axelrod es, ¿se debía alguien cooperar cuando un juego se extiende en el tiempo? Entonces lo que hizo en ese caso fue jugar un torneo con diferentes estrategias de todos contra todos. Al principio jugó con 15 estrategias. El ganador fue una técnica que se llama tit for tat. En español puede entenderse como el ojo por ojo. Entonces básicamente lo que hace esta estrategia es que en la primera iteración coopera y de ahí para adelante hace lo que haya hecho su compañero en la ronda anterior. Entonces si el compañero coopera, ella coopera. Si el compañero no cooperó, entonces no coopera. Luego se jugó un segundo torneo, en ese caso con 62 estrategias, y de nuevo el tit for tat fue la estrategia que ganó. Entonces una de las cosas interesantes obviamente es que el modelo de Axelrod fue bastante contraintuitivo respecto a la emergencia de cooperación en agentes egoístas. Fíjense que nosotros de alguna manera tenemos en Granados, y yo creo que Colombia es un país particular para eso, la idea es que hay que servir el vivo y el bobo, no hay que dar papá. La mayoría, muchos de los frases que tenemos están relacionados con eso, con aprovecharse de los demás. Entonces las personas que son vivas siempre obtienen los mejores resultados. Lo que muestra esto es que no, a nivel social, ciertas formas de organización resultan en un beneficio mucho más alto. Una de las cosas interesantes también del modelo de Axelrod es que mostró la importancia de la simulación computacional. Entonces, en ambos juegos, las estrategias fueron generadas por expertos en teoría de juegos. Y fíjense que ese dato es particularmente interesante para el segundo torneo. Entonces, para el segundo torneo, a pesar de que las personas que dieron estrategias sabían lo que había pasado en el primero y podrían analizar cómo fue que ganó tit for tat, no pudieron generar una estrategia mejor. Eso es porque si ustedes piensan cuánto capacidad se requiere para computar todos los posibles resultados de jugar con diferentes estrategias. Entonces cuando Axelrod analizó su modelo, básicamente se dio cuenta que las razones de la victoria eran 2. Entonces en esta gráfica en la derecha, básicamente ustedes pueden ver estas estrategias de acá, los resultados para estas estrategias pueden explicarse con esas dos propiedades. Este hueco gigante que se encuentra en los resultados separa las estrategias que cumplen con esas dos propiedades. La primera es no ser el primero en no cooperar y la segunda es tener la capacidad de perdonar a estrategias que no han cooperado. Y fíjense que
de alguna manera puede entenderse por qué. Si usted es una estrategia que trata de aprovecharse de la otra y temprano en el juego usted decide no cooperar, entonces por ejemplo cuando juega por Tit for Tat, con Tit for Tat, lo que ustedes generaría son cadenas de no cooperación. Imagínense que hacen eso en la ronda 10, entonces de ahí para adelante el puntaje acumulado es extremadamente bajo. Entonces estas dos razones explican precisamente el surgimiento de la cooperación en el caso del dilema del juego iterado. Entonces, cuando ustedes miran esos dos modelos, una de las razones por las que se han convertido en fundacionales en las ciencias sociales computacionales, entienden que el modelo de Schelling contradice supuestos generalizados sobre la segregación. Fíjense que normalmente uno piensa en términos de segregación espacial, en términos de fascismo, o odio de clase, o cosas por el estilo. Pero entonces lo interesante en este caso es que usted no necesita la intención de segregar para que se genere segregación a nivel poblacional. Entonces usted perfectamente puede decir: quiero vivir con personas relativamente similares a mi alrededor, y como ese porcentaje no necesita ser muy alto para que se genere la segregación, pues podemos entender precisamente muchas de las dinámicas de segregación espacial que se presentan en varias ciudades del mundo. Y una de las cosas interesantes también tiene que ver precisamente que Schelling es uno de sus claros ejemplos que muestran que no hay una linealidad, no hay una conexión entre las intenciones de los actores o la racionalidad de los actores y los resultados a nivel poblacional. Entonces, de nuevo, se puede ser un poco trivial para esta época, pero en el 70 no había muchos estudios de ese tipo, donde se muestra claramente cómo se rompe esa conexión entre los resultados que obtenemos a nivel poblacional y los deseos que puede tener la gente a nivel individual. En el caso de Axelrod, entonces lo que ustedes tienen es precisamente una nueva visión de la cooperación entre agentes egoístas. Lo más importante es que con las formulaciones tradicionales matemáticas el equilibrio cambia. Entonces, como les decía, si ustedes miran la matemática de juegos, en un solo juego simplemente no coopera y ya, esa es la mejor estrategia. Aquí cambia de manera significativa, porque está interactuando con varias personas, pero también porque esa interacción se reproduce en el tiempo. Entonces, obviamente, porque si usted trata de aprovecharse de alguien, ese alguien puede tener la capacidad de retribuir esa no cooperación. Entonces, obviamente es interesante precisamente porque en ambos modelos lo que se muestra es una preocupación diferente sobre la temporalidad a la que se veía en la simulación con ecuaciones. Entonces, fíjense, una de las cosas importantes en la simulación basada en agentes es que se pone un énfasis fundamental en la ontología de niveles. En todos esos casos, vamos a hablar, o se habla, de una transición entre niveles, la transición de lo micro a lo macro, de las decisiones individuales a los patrones sociales. Entonces se genera o se identifica precisamente esta ontología. Y luego también hay una temporalidad que no es trivial. Entonces, fíjense, ambos modelos son bastante interesantes y bastante discutidos porque son inesperados, porque tienen resultados contraintuitivos, son difíciles de computar, entonces hacer eso a mano sería extremadamente difícil. Y luego también porque pueden variar a partir de las condiciones iniciales. Entonces, a diferencia de los modelos basados en ecuaciones, donde la única diferencia se da en términos, por ejemplo, de las longitudes y la amplitud de la onda, acá puede haber resultados totalmente diferentes. Entonces, en el caso de la simulación basada en agentes, obviamente la primera noción de temporalidad apareció por el uso de técnicas tradicionales. Los juegos también estaban usándose en ciencia desde los 50s, pero vienen a complementarse con propiedades adicionales de la simulación basada en agentes. Una de las características fundamentales, o una de las características más importantes de la simulación basada en agentes tiene que ver con los agentes. Entonces usted tiene básicamente dos
posibilidades. Una de construir agentes desde el paradigma simbólico, y básicamente lo que usted hace es construirlos como sistemas de producción de diferente nivel de complejidad. Los sistemas de producción entonces se basan en condicionales, de la forma si pasa esto, haga esto, y fíjense que el nivel de complejidad depende de si usted le mete cosas como memoria, depende de qué tan compleja sea la interpretación de las reglas, y luego obviamente de qué tan complejos sean los inputs y los outputs. Si ustedes miran las diferentes arquitecturas que se usan en los agentes, entonces encontrarán que claramente dan un paso adelante en comparación, por ejemplo, con los autómatas celulares. Entonces los autómatas celulares son bastante simples, son reactivos, entonces tienen los vecinos, hacen una computación aritmética y ya, y generalmente tienen poquitos estados. Entonces, tiempo discreto, espacio discreto, pocos estados y funcionan así. Esta es, por ejemplo, la arquitectura de un modelo que está basado en una arquitectura que viene de la inteligencia artificial, entonces de deseos e intenciones. ¿Okay? Creencias, deseos e intenciones, BDI, es una arquitectura típica de la inteligencia artificial. Lo que hicieron en este caso fue meterle cosas adicionales. Entonces, fíjense que tiene, por ejemplo, cosas como el estrés. Entonces, usted puede, naturalmente, el estrés puede afectar nuestras decisiones. Por ejemplo, al modificar nuestras creencias, al variar nuestros deseos, cambiar nuestras intenciones. Entonces, lo que ustedes pueden tener son estructuras de decisión bastante complejas. Fíjense, en este caso, incluso están separadas entre explícitas e implícitas, y luego tienen diferente reacción con el ambiente. Entonces ustedes pueden modelar esto como un sistema de producción precisamente teniendo en cuenta un montón de datos. De la misma forma, ustedes pueden construir agentes desde el paradigma no simbólico. En este caso, la diferencia es, por ejemplo, si ustedes usan una red neuronal, entonces básicamente lo que ustedes tienen en la red neuronal es un conjunto de inputs, un conjunto de outputs, en donde lo que hay es un procesamiento matemático. La manera como funciona es, usted tiene un input, generalmente se utiliza un input binario de 0 y 1, luego cada uno de estos inputs tiene un peso por el cual se multiplica, y aquí lo que ustedes hacen es pasar esos valores por una función. Entonces, obviamente, dependiendo no solamente del input, sino de la combinación entre input y peso, lo que usted puede hacer es que la red codifique diferentes tipos de información. Ese ejemplo de allá es el ejemplo. En un modelo, lo que hicieron fue, había agentes que tenían un campo visual dividido en 5 sectores, y básicamente esos sectores iban a reaccionar dependiendo de la presencia de alimento o de comida, de fuente de alimentación que era nutritiva o venenosa. Entonces ahí tienen los dos colores. Entonces básicamente lo que ustedes tienen son 10 inputs que clasifican las 5 áreas del campo visual, una para los nutritivos, otra para los venenosos, y se activan cuando hay una fuente de alimento de determinado tipo. Los outputs básicamente codifican el movimiento. Entonces uno codifica el eje X, el otro codifica el eje Y, y el otro codifica como la distancia en esa dirección. Entonces es posible que usted identifique la fuente de alimento que quiere consumir, pero no llegue hasta el punto específico. Entonces este paradigma no simbólico, fíjense, o la razón por la que se denomina como no simbólico es porque no hay ninguna relación entre el problema que se está tratando de solucionar y la manera como la información se procesa. Entonces ustedes están pasando del campo visual a movimiento simplemente con operaciones matemáticas. En el caso de los sistemas de producción, ustedes tienen o están utilizando de alguna manera un lenguaje relacionado con lo que es propiamente el problema a la mano, o los agentes están resolviendo el problema a partir de información relacionada directamente con ese problema. Entonces lo que ustedes tienen obviamente son, bueno, también pueden tener un montón de arquitecturas híbridas, entonces ahí hay una gran cantidad en términos, una gran variación en términos de los niveles de complejidad. Lo interesante, sin embargo, en el caso de la modelación basada en agentes, es que ustedes básicamente entienden la metodología desde 4 propiedades fundamentales. La primera es que estos agentes son autónomos, y fíjense que la autonomía tiene mucho mayor valor cuando ustedes tienen, por ejemplo, sistemas de producción
con estrategias complejas a cuando tienen autómatas celulares. Entonces ahí las dos poblaciones se reaccionan de la misma manera, no hay mucha variación. Aquí sí, en el caso de, fíjense por ejemplo, si ustedes tienen la población de el dilema del prisionero, ustedes podrían generar una población en la que se distribuyan esas 62 estrategias del segundo juego. Y los resultados serían precisamente o serían diferentes dependiendo de la distribución de esas estrategias entre la población, de la manera como esas poblaciones o subpoblaciones interactúan entre sí, etcétera, etcétera. También está la noción de que los agentes siguen reglas simples, y esa es una de las nociones fundamentales de la simulación basada en agentes, si bien de alguna manera se entiende de manera extraña, en el sentido de ustedes nunca tratan de pasar de lo micro a lo macro construyendo reglas de interacción supremamente complejas. En principio, porque uno no quiere construir la solución dentro del modelo. Segundo, porque cuanto más simples sean las reglas de los agentes, pues más sencillo es entender cuál es la transición, de qué manera funciona esa transición. Sin embargo, lo que ustedes ven es que cada vez estas reglas se han ido complejizando. Y también es importante tener en cuenta que si bien las reglas pueden entenderse de manera o son simples desde el nivel macro, no necesariamente tienen que serlo a nivel micro, porque ese nivel micro de nuevo puede ser el nivel macro de otro subsistema que esté por debajo. Los agentes también son interdependientes, y esa es una de las razones por las cuales los modelos basados, entonces esa es la razón fundamental por la cual los modelos basados en agentes se diferencian de los modelos basados en ecuaciones, depende de la interacción actual entre los agentes. Entonces, cuando ustedes tienen esos sistemas de ecuaciones diferenciales, ustedes no tienen nada como el agente o una oveja interactuando con un lobo. Ustedes tienen simplemente conjuntos de poblaciones. Acá ustedes van a tener una oveja específica que puede andar por ahí y que puede ser consumida o no. En el caso de la adaptación, una de las cosas interesantes también de los modelos basados en agentes es que las decisiones que toman cada uno de los agentes pueden afectar la posibilidad de tomar esa decisión en el futuro. Entonces, puede ser de manera sencilla, por ejemplo, si una oveja se acerca al lobo, pues claramente afecta sus probabilidades de supervivencia, entonces puede ser asesinada y eso afecta la decisión hacia el futuro. Pero también ustedes tienen modelos con aprendizaje, donde en el caso del dilema del prisionero, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es que las personas o los agentes vean las estrategias más exitosas a su alrededor y cambien su estrategia. En el caso de los modelos computacionales, de los modelos basados en agentes, además de los agentes, también hay una preocupación fundamental por el espacio. Entonces, en el caso de los autómatas celulares, fíjese, la pregunta por el espacio es relativamente sencilla, en el sentido de que usted puede tener una matriz, puede pegarla por un lado y hacer que el modelo funcione como un cilindro, o puede pegarla por ambos lados y hacer que el modelo funcione como una dona. Eso va a afectar naturalmente los resultados, pero no es relativamente complejo. Ustedes pueden tener un modelo basado en agentes donde haya propiamente un espacio en el que los agentes se puedan movilizar. Entonces, en el caso que les mencionaba, ustedes pueden tener agentes que tienen además un campo visual, y naturalmente entonces el espacio juega un papel fundamental. Pueden tener también estructuras espaciales abstractas, como los casos de las redes, que lo que pueden mostrar es, por ejemplo, distancia social, desde qué manera se relacionan, como digamos en la presentación anterior, diferentes personas dentro de la estructura social, o incluso en niveles más pequeños dentro de la estructura de una empresa, dentro de la estructura de una familia, un salón de clase, etcétera, etcétera, que tiene los niveles o los casos más complejos, donde puede montar, por ejemplo, la simulación en un sistema de información geográfica, o utilizando diferentes sistemas de información geográfica. Entonces, los casos más avanzados del análisis de segregación espacial, usted no simplemente coge una matriz como en el caso de Schelling, sino usted monta efectivamente los mapas de las ciudades. Y varios de esos estudios han precisamente mostrado cómo funcionan esos procesos de segregación espacial en las diferentes ciudades. Entonces, lo que usted tiene en la simulación basada en agentes es, por un lado, ese mundo artificial que puede tener un espacio explícitamente representado, una topografía y unos límites. Fíjense que ese no es necesariamente el caso en la simulación basada en ecuaciones. Usted podría montar una simulación basada en ecuaciones sobre el espacio, pero primero hace la simulación mucho más difícil. Entonces, en el caso de los modelos matemáticos, uno de los problemas es cuanto más difícil sea el modelo, o cuanto más robusto sea el modelo, más grande sea el modelo, más difícil es de computar.
En la simulación basada en agentes no es necesariamente el caso. Aquí la preocupación es, por ejemplo, seguramente usted no quiere meter 1 millón de agentes porque eso hace mover un agente. Pero entonces es una preocupación técnica relacionada con la implementación computacional, no una preocupación teórica o empírica relacionada con la formulación del modelo. Entonces muchas veces ustedes encuentran personas que discuten las diferencias entre la simulación basada en agentes y la simulación basada en ecuaciones en términos de en principio. Entonces, en principio lo que usted hace con agentes lo podría hacer con ecuaciones. En principio sí, pero en práctica nadie lo hace. Entonces esa discusión es un poco inútil en el sentido de, obviamente siempre vamos a hacer lo que esté a nuestra disposición primero, pero también lo que sea más sencillo. Y en este contexto, obviamente, mucho está relacionado con la infraestructura tecnológica, precisamente, el acceso que usted pueda tener a computadores. Pero segundo, si usted puede hacerlo con agentes de manera sencilla, pues seguramente no va a optar por ecuaciones. Y luego, en términos de los agentes, entonces ustedes tienen capacidades físicas donde tratan, o donde muchas veces se utilizan para reproducir condiciones ecológicas en términos de campo visual, expectativas de vida, reproducción, y luego varias características cognitivas relacionadas, por ejemplo, con memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera. Por la robustez o por la complejidad de ambos, tanto del mundo como de los agentes, esta característica de interacción que les mencionaba es quizás unas características distintivas de los fenómenos en agentes, entonces generan diferencias fundamentales entre este tipo de simulación y la simulación basada en ecuaciones. Entonces fíjense, si ustedes modelan el caso de las ovejas, obtendría una cosa como esta. Entonces, en este caso tienen el espacio donde se van moviendo los agentes, tienen las poblaciones de lobos, las poblaciones de ovejas. Fíjense que en principio se parece, efectivamente hay una relación de predación que se parece a la de el modelo de ecuaciones, pero entonces se encuentra esta situación donde eventualmente mueren todos los lobos y crece indiscriminadamente la población de las ovejas. Con esa misma configuración inicial, sin embargo, usted podría obtener también este mismo resultado. Pues fíjense de nuevo, empiezan a crecer ambas poblaciones y al principio se genera la misma dinámica que vimos en las ecuaciones, pero aquí ambas poblaciones se mueren. Y es con la misma configuración inicial. Obviamente una de las diferencias fundamentales aquí es que hay un espacio. Entonces no es simplemente la supervivencia de cada lobo, por ejemplo, depende de que efectivamente encuentre ovejas a medida que va moviéndose en el espacio. Una de las cosas interesantes precisamente tiene que ver cuando ustedes comparan ambos modelos. Entonces fíjense, precisamente ustedes podrían hacer una comparación de ambos modelos. Lo interesante en este caso, aquí pasó el primer escenario donde se disparan las ovejas, allá sigue pasando lo que veíamos al principio. Lo interesante es que si ustedes miran cómo se relacionan con ambos tipos de simulación, también hay una diferencia fundamental, porque no es solo por el hecho de que una configuración inicial pueda generar resultados diferentes en la simulación basada en agentes, es que para un mismo problema, porque usted está utilizando lenguajes de programación y no matemática, usted generalmente va a pensar en muchos más parámetros que puede manipular. Entonces allá tiene nada más esos tres, que es la tasa de predación, la tasa de nacimiento de las ovejas y las tasas de mortalidad de los lobos. Acá fíjense, ustedes pueden tener las poblaciones iniciales y luego pueden poner cosas como que las ovejas o la supervivencia de las ovejas también dependa de su capacidad de consumir pasto y de una energía que ese pasto les da. Entonces, de nuevo, ustedes podrían construir un modelo basado en ecuaciones utilizando estos parámetros, pero sería muchísimo más complicado. Entonces, la cuestión de la temporalidad en la simulación basada en agentes es interesante, primero, porque una misma configuración usted puede obtener resultados totalmente diferentes, pero segundo, porque usted está usando lenguajes de programación que hacen que estos modelos generalmente exploren una amplia gama de parámetros que afectan de manera diferente la simulación. Y es una comprensión entonces diferente de la temporalidad, precisamente porque usted está preocupado por esa transición que existe entre niveles. De qué manera estas diferentes variables afectan
la dinámica del sistema. Entonces se convierte o es un acercamiento a la temporalidad muchísimo más interesante. Como decía, primero, asume esa ontología de los saberes. Segundo, se preocupa por todas estas cuestiones que son contraintuitivas, no esperadas, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de la emergencia, lo que usted tiene en la simulación basada en agentes son dos acercamientos principales a la noción de emergencia. Lo primero, la primera es un acercamiento minimalista, asume que algo emergente es algo que surge de la interacción de los agentes. Esa definición la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Epstein y Axel, que es un libro fundacional en la simulación social, pero en Artificial Societies. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes de la simulación social basada en agentes es que no solamente está configurada como un método, sino también como una comunidad científica. Entonces lo que ustedes ven ahora es que la mayoría de los practicantes de simulación social basada en agentes piensan de su trabajo en términos disciplinares, en términos de cómo comparten principios, cómo comparten espacios, espacios físicos, pero también espacios abstractos, por ejemplo, en términos de publicaciones, journals especializados, recursos en línea, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay inicialmente había esa concepción minimalista de la emergencia, simplemente algo que surge de la interacción de los agentes, pero también encontrar en la literatura una definición un poco más robusta de lo que era la emergencia, y en este caso entonces había una noción de emergencia conectada con la teoría de la complejidad, que obviamente para principios de los 90 es cuando empezó a articularse como paradigma científico de manera general. Aquí entonces fíjense, ustedes precisamente empiezan a centrarse en los componentes básicos de la complejidad, como la noción de sistema y parte, como la noción de interacción, y luego con otros conceptos similares o otros conceptos relacionados como autoorganización, dependencia de la trayectoria, sensibilidad a las condiciones iniciales, etcétera, etcétera. En esta visión robusta no solamente se centra, o esta visión robusta no solamente implica esa preocupación por la emergencia, sino también con una gran cantidad de conceptos asociados, como por ejemplo pensar en diferentes niveles de emergencia, entonces emergencia de segundo orden, de tercer orden, también cosas como emergencia o causalidad descendente, que es la relación de lo macro a lo micro. Entonces es claramente un acercamiento mucho más robusto a la emergencia de lo que se ve en esta versión minimalista. Ambas, sin embargo, ponen precisamente ese énfasis en la interacción y en los resultados agregados de esa interacción. Entonces, en el caso de la simulación basada en agentes, la noción de temporalidad se articula propiamente dentro del paradigma de explicación más popular en la disciplina, que se conoce como el paradigma generativo. Básicamente puede resumirse en este lema, y es que si usted no lo genera, no lo explica. Entonces la idea es básicamente la simulación son experimentos virtuales que usted puede reproducir in silico el fenómeno de interés. Entonces fíjense que dentro del paradigma de explicación más importante de la simulación social basada en agentes se articula explícitamente la noción de temporalidad. Entonces tiene que crecer el fenómeno. En este caso, lo que ustedes encuentran entonces es que una vez que ustedes pasan, o una vez se articula el paradigma generativo y empieza a hablarse de crecimiento, y hay una preocupación un poco mayor, es decir, se pasa de esa versión minimalista de la emergencia a la noción robusta de emergencia, empiezan a identificarse ciertas dificultades. Una de esas están relacionadas directamente con lo que es propiamente el concepto de emergencia. Entonces, si ustedes miran en la literatura, hay varias teorías de emergencia, o varias formas de emergencia, varios tipos de emergencia. Quizás los dos más comunes sean estos dos. La primera es la distinción entre emergencia fuerte y emergencia débil. Entonces la emergencia fuerte son patrones que no son deducibles patrones de nivel macro que no son deducibles de la parte micro. Este tipo de emergencia fue en el emergentismo de los 20, el emergentismo británico de los 20 fue bastante popular, pero no es tan popular en la actualidad. Hay sin embargo áreas donde varios científicos consideran que hay emergencia fuerte, por ejemplo en ciencias cognitivas.
Entonces, algunos dicen que la emergencia es un emergente fuerte porque usted podría, por ejemplo, explicarle a un científico todo lo relacionado con un científico que no percibe el color. Usted podría explicarle toda la fisionomía relacionada con ver el color y sin embargo él no experimentaría el color. Entonces, la noción de conciencia, ese es un argumento de Chalmers, dice es un emergente fuerte. La mayoría de los casos, sin embargo, de ciencia contemporánea se centran en una noción de emergencia débil, que dicen en este caso que los patrones que surgen no son esperados. Entonces, es una noción de emergencia que se centra en la sorpresa, en la novedad. Si bien usted eventualmente puede reducirlo a niveles inferiores. Entonces, la idea básicamente aquí es una noción de emergencia que no asume necesariamente independencia de los niveles superiores. La otra diferencia o el otro gran dualismo que puede encontrarse en los acercamientos a la emergencia es entre diacrónica y sincrónica. Entonces, de nuevo, el más popular es la diacrónica, que básicamente asume una asimetría temporal entre micro y macro. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, las células de Denard, entonces ustedes tienen el agua, empiezan a calentarla y el patrón que emerge, entonces la convección del agua, hay una simetría temporal entre micro y macro. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, se piensa mucho el surgimiento de las instituciones en términos de emergencia diacrónica. Entonces había un estado de naturaleza, obviamente si ustedes miran la idea de contrato social en ciencias sociales es bastante importante, están en un estado de naturaleza, surgen después de un tiempo las instituciones. Hay sin embargo otro acercamiento a la emergencia que básicamente se centra en la coexistencia de los patrones y no hay una diferencia fundamental entre esas dos. Entonces hay una primera dificultad con tratar de entender propiamente la emergencia, que surge precisamente porque el concepto de emergencia no se entiende de una sola manera, pero también porque no hay una comprensión monolítica del concepto de emergencia. Entonces aquí tenemos tres casos particulares en los que se definen propiedades de la emergencia. Ustedes pueden encontrar similitudes, entonces por ejemplo en la segunda y la tercera hay esa preocupación por causalidad descendente, pero no hay una correspondencia absoluta entre las propiedades que cada uno de estos autores considera distintivas de la emergencia. Entonces fíjense, por ejemplo, estos dos tienen la de novedad, pero este no la tiene. También fíjense, por ejemplo, en esta de la mitad hay una preocupación en términos de reducción que no necesariamente está acá. Entonces usted puede entender la emergencia de diferentes formas dependiendo de dónde esté parado. Además de la manera como se define propiamente la emergencia, el campo de la simulación social basada en agentes encontró dificultades con los conceptos asociados a la noción de emergencia. Quizás el más importante de ellos es la noción de superveniencia. Entonces esa noción se origina en ciencias cognitivas, en la idea sobre emergencia de las propiedades mentales. Y básicamente puede entenderse como la idea de que dos objetos no pueden diferir en sus propiedades supervenientes, son las macro, sin diferir en sus propiedades subvenientes, es decir, las propiedades micro. Entonces fíjense que en el caso de superveniencia es un concepto que se centra en la dependencia ontológica. Básicamente lo que trata de investigar es si hay autonomía de los niveles superiores. Una de las cosas interesantes del concepto de superveniencia es que obviamente usted lo puede entender, esa dependencia puede entenderla de diferentes formas. Entonces fíjense, la noción más débil de superveniencia es simplemente en términos de covariación. Entonces es débil porque dos variables pueden covariar incluso sin estar relacionadas. El concepto más fuerte, o el acercamiento más fuerte a la superveniencia, es una noción de necesidad, ya propiamente dicha. Entonces básicamente, el concepto de superveniencia es súper interesante y es súper complicado en ciencias sociales porque tiene unas implicaciones importantes respecto a lo que usted asume respecto a las relaciones que son posibles entre los niveles. Fíjense que si ustedes dicen
por ejemplo, tienen la propiedad macro en el nivel 1 y luego la propiedad macro en el nivel 2. Las relaciones causales tienen que darse en la base, las propiedades subvenientes. Entonces, en la mayoría de los acercamientos a la superveniencia no hay causalidad descendente. Entonces, si esta propiedad macro quisiera afectar la propiedad micro en tiempo 2, lo que tendría que hacer es bajar y afectarse en este nivel. Se asume una noción fuerte de necesidad. Entonces, obviamente, fíjense, eso es supremamente importante porque dependiendo de la noción de superveniencia que usted adopte, estaría abriendo la posibilidad o separando la posibilidad a que haya causalidad descendente. Como veíamos anteriormente, la noción robusta de emergencia que se generó en la simulación social basada en agentes asumía causalidad descendente. El problema en ese caso es que como es simulación social, entonces tiene que hacer relación a las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales generalmente lo que ustedes obtienen es que la mayoría de las personas niegan la autonomía causal o la autonomía incluso ontológica de las propiedades macro. Entonces siempre la mayoría de los teóricos más importantes en ciencias sociales históricamente han asumido que las propiedades macro son simplemente el resultado de la interacción a nivel micro. Entonces había en ese caso un choque importante con lo que son las ciencias sociales tradicionales en términos de entender propiamente lo que es la superveniencia. Pues fíjense que si ustedes obviamente consideran una cosa como el modelo de Schelling, lo primero sería entender si los clústeres si hay epifenomenalismo en los clústeres. Esto es, si son independientes de los agentes y si tienen eficiencia causal, o si pueden causar, tienen efectos sobre los individuos en el futuro. Piensen que si ustedes tratan de hacerse esa pregunta o esta pregunta en este momento, pues seguramente lo primero que o la primera dificultad que van a encontrar es, listo, pero entonces ¿cómo defino los clusters? ¿Qué son exactamente los clusters? Entonces, obviamente, a diferencia de la discusión de superveniencia en teoría de la mente, en ciencias sociales la discusión sobre superveniencia es complicada porque no tenemos teorías de identidad internivel. Entonces, exactamente, ¿qué son los clústeres? Entonces, ¿cómo esos clústeres están relacionados con los individuos? Obviamente la noción más sencilla, y es la noción por la que han optado muchos de los científicos sociales, es decir, que los clústeres son agregados. Y por eso precisamente, porque la más sencilla es la más generalizada en ciencias sociales. Pero entonces esa pregunta no es trivial. Entonces, la pregunta sobre identidad entre diferentes niveles no es trivial, es simplemente una pregunta que nos han hecho muchos científicos sociales. El problema adicional es que en términos de la forma de conocimiento que representan los modelos, que son los modelos, que es una forma de conocimiento indirecto, el modelo está suficientemente subdeterminado por la teoría para que usted pueda acomodar diferentes versiones. Entonces usted puede encontrar interpretaciones del modelo de Schelling en términos de Merkel, de las consecuencias inesperadas de la acción. Entonces cada persona por separado define lo que quiere hacer y eventualmente usted encuentra clusters. Pero también hay gente que ha interpretado el modelo en términos, por ejemplo, de la teoría de estructuración de Giddens, del dualismo de estructuras. Y básicamente, en esta segunda teoría hay causalidad descendente, en la primera teoría no. Ambas interpretaciones se pueden acomodar al modelo, porque el modelo es suficientemente abstracto para no suministrar evidencia para probar o refutar alguna de las dos. Entonces hay un problema obviamente en ese caso en términos de qué tanto podemos o qué tanta filosofía y teoría en general podemos sacar de los modelos basados en agentes, precisamente porque son un acercamiento indirecto que siempre implica un nivel alto de abstracción. El otro gran problema se da por el concepto de realización múltiple. Básicamente en este caso la pregunta es si propiedades macro pueden realizarse por diferentes propiedades o combinaciones de propiedades a nivel micro. Porque esto es importante. Entonces fíjense básicamente que si ustedes se consideran que hay realización múltiple, entonces la pregunta sobre identidad se hace mucho más difícil.
Entonces ustedes podrían tener una propiedad a nivel micro que genere esa propiedad macro, o combinaciones de propiedades a nivel micro que generen esa propiedad macro. El concepto de realización múltiple es también bastante popular en teoría de la mente, pero no tanto en ciencias sociales. A diferencia de emergencia y superveniencia, realización múltiple o realización solo es netamente un concepto ontológico. Entonces, uno de los problemas en ciencias sociales es que lo que ustedes van a ver es que ontología, epistemología y metodología están siempre mezclados. Entonces, fíjense, ustedes incluso tienen el nombre individualismo metodológico, pero el metodológico, esa visión tiene muy poco. Entonces, tiene una fuertes principios de carácter ontológico y epistemológico. Entonces, en el caso de la realización múltiple, obviamente hay preguntas adicionales. Una de esas, por ejemplo, si ustedes miran el modelo de segregación de Shelley, es que se genera segregación incluso con otras formas de interacción. Por ejemplo, en situaciones en las que se tiende a la integración, en las que usted no quiere personas similares, sino personas diferentes, igual obtiene segregación. Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, de realización múltiple. En este caso, entonces, eso tiene un efecto importante sobre el generativismo. Acuérdense que el moto de esa postura es que si usted lo genera en el computador, entonces lo explica. Pero si el fenómeno puede generarse de varias maneras diferentes, entonces en realidad usted no lo está explicando, está simplemente generando una explicación parcial. Entonces tiene un impacto importante en términos de lo que se considera explicar con modelos computacionales. Y también, obviamente, hay un problema importante en términos de las teorías de las propiedades, porque las propiedades en ciencias sociales, entonces tenemos que preguntarnos qué son las propiedades de los fenómenos sociales, cómo las definimos, etcétera, etcétera. A diferencia de la mayoría de los otros fenómenos en donde usted puede generar sistemas de medición relativamente independientes, en las ciencias sociales eso no pasa tanto. Entonces, fíjense, incluso en las ciencias económicas, que son las ciencias sociales más formalizadas, usted puede tener diferentes definiciones, digamos, de trabajo. Entonces, fíjense que uno de los trucos precisamente de la teoría neoclásica es cambiar esa noción. Y nadie les va a decir que no. Entonces, en el caso de las ciencias físicas, si usted fuera a cambiar una magnitud fundamental, pues le dirían eso no tiene ningún sentido, porque ya tenemos todo un sistema montado alrededor. Aquí ustedes pueden decir, vamos a cambiar el valor, y pues mi teoría es más chévere, entonces porfa, acéptela. Entonces, lo que uno ve es una evolución interesante en términos de la recepción del concepto de emergencia. Entonces, lo que al principio fue una gran expectativa respecto a cómo la emergencia podría darnos luz respecto a cómo entender problemas o procesos sociales de transición de lo micro a lo macro, de cómo, por ejemplo, la emergencia podría vincular la simulación basada en agentes a otros subcampos en las ciencias de la complejidad. Lo que se encuentra actualmente es un pesimismo que puede quizás representarse de mejor manera en esta cita de Epstein. Entonces, acuérdense que Epstein fue el que planteó esa noción minimalista de emergencia en el 96, y es uno de los teóricos más importantes en el área. Básicamente lo que dice es, al principio no estaba muy contento con incluirla, lo hizo de una manera minimalista, y ahora que revisa retrospectivamente dice como nunca debía haberlo hecho. Y eso representa de alguna manera el acercamiento a la emergencia después de 15 años de trabajo en la simulación basada en agentes. Entonces, obviamente, ahí se dieron cuenta de, cuando tratamos de pasar de esa definición minimalista de simplemente cualquier cosa que emerja la interacción o que salga de la interacción de los agentes, a una definición más robusta que efectivamente permita conectar con otras áreas del conocimiento, entonces se dieron cuenta que la definición era supremamente complicada. Entonces, por un lado, como les mencionaba, por lo que es propiamente el concepto de emergencia, como las distinciones entre fuerte y diacrónica sincrónica, pero también por los conceptos asociados, como superveniencia y realización. Entonces, los intentos por definir lo que es la emergencia en la simulación social basada en agentes básicamente han desaparecido. Entonces, en muchos de los textos fundacionales ustedes tienen discusiones sobre lo que es emergencia, sobre cómo debemos entenderla. Ahora simplemente lo que ustedes tienen es el uso de emergencia, pero más como un término más. Entonces,
el patrón emerge, pero no hay ninguna clase de compromiso de carácter filosófico con lo que implica decir que ese patrón emerge. Esto es, se devolvieron de alguna manera a una concepción minimalista de la emergencia. Entonces ahí es cuando empiezan a entrar los mecanismos. Entonces los mecanismos se habla generalmente del resurgimiento del mecanicismo, porque inicialmente surgió en el siglo XVII y básicamente lo que hacía era tratar de proveer una forma de explicación diferente a la aristotélica. Entonces, en el caso de Aristóteles, que fue el tipo de explicación que dominó hasta el surgimiento de las ciencias empíricas, había una noción de 4 causas diferentes. Uno de los ejemplos famosos está dado en términos de una estatua. Entonces hay 4 causas, una relacionada con, por ejemplo, los materiales de la estatua, los planes de la estatua, el escultor de la estatua y la estatua como objeto. Entonces básicamente lo que hace el mecanicismo es tratar de quitarle el funcionalismo aristotélico a la explicación. Entonces evitar explicar en términos de fines. Entonces el fin en ese caso, por ejemplo, el fin era hacer la estatua, pues una estatua. Y aquí el enfoque eran causas e interacción. Eso requirió 2 cosas fundamentales del acercamiento mecanicista del XVII. El primero, la noción de materialismo, es quitarle todo lo que no tuviera que ver con simplemente la materia, o centrarse en las explicaciones a partir de la materia, pero también decir que esa materia no tenía ningún tipo de propiedades específicas relacionadas, por ejemplo, con fines. Entonces simplemente trata de explicar en términos de cómo se genera esa interacción entre las partes de las cadenas causales. Obviamente el mecanicismo original, el mecanismo del 17, fue fuertemente criticado porque era un acercamiento maquinista al libro. En ese caso, fíjense, quizás la crítica más importante al mecanicismo se dio con el surgimiento de la mecánica cuántica, porque obviamente ahí empiezan a aparecer un montón de elementos que muestran que el mundo no funciona como la máquina que Newton creía que era. Entonces cayó en desuso con el surgimiento de la cuántica y luego reapareció hacia finales del siglo XX con el mismo interés en cadenas causales e interacción, pero obviamente se relaja el concepto de maquinismo. Entonces, si ustedes ven la noción de mecanismo en diferentes disciplinas, son las cosas interesantes del mecanismo, es que es una teoría de explicación transdisciplinar. Es conceptos como este. Entonces, abrir las cajas negras, se habla mucho de cogs and wheels, que es como engranajes, de nuts and bolts, que son como tornillos y tuercas. Entonces, siempre está esa idea, esa noción de las partes fundamentales y la relación entre esas partes. En términos de por qué surgió, de nuevo en el siglo XX, a finales del siglo XX, es por el modelo positivista de explicación. Básicamente lo que ustedes tenían es el positivismo lógico como corriente filosófica formuló un modelo de explicación que se expandió rápidamente en las diferentes disciplinas, pero que durante alrededor de los 60s y 70s la gente empieza a criticar. Las 2 críticas fundamentales al modelo de positivismo lógico es, por ejemplo, la noción de relevancia explicativa y de asimetría explicativa. La primera es, los ejemplos que se dan es, por ejemplo, usted podría explicar la longitud de este tubo, la bandera, a partir de la sombra. Entonces fíjense que lo que dicen en ese caso es, a pesar de que podría determinar la longitud del tubo a partir de la sombra, eso no, o uno no siente que sea una explicación. Entonces le parece que hay algo mal ahí. A pesar de que usted obtiene el número, usted siente que eso no es una explicación. La otra es todavía más interesante, la de relevancia, y es, usted podría, dentro del modelo del positivismo lógico, que básicamente es subsumir eventos o fenómenos dentro de una ley, obviamente dependiendo del campo en el que esté, pero lo que usted dice es, por ejemplo, para la observación o usted podría decir que un hombre que tome pastillas anticonceptivas no queda embarazado
y usted podría construir una explicación dentro de ese modelo diciendo que el hombre no quedó embarazado por la construcción por el consumo de pastillas anticonceptivas. Obviamente por el conocimiento adicional uno sabe que eso no tiene nada que ver. ¿Cuál es el problema? Que las explicaciones en el positivismo estaban dadas en términos de argumentos. Entonces, ese era un argumento que podía construirse, pero no constituía realmente una explicación. Obviamente ese modelo se enfatizaba de manera particular en la predicción y por eso ha abandonado un poco la comprensión o la conexión efectivamente entre los elementos y además también ha abandonado la noción de causa. Entonces, ese modelo de explicación, como les decía, que fue fundamental en las primeras décadas del siglo XX, empezó a ser criticado precisamente por este tipo de problemas. Entonces el mecanismo surge como una respuesta a identificar esas fallas en ese modelo de explicación donde no se sabía exactamente cuál era la relación entre las diferentes partes de un sistema. En el caso de los mecanismos, obviamente como es una teoría de carácter general, hay varias definiciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en 2001, ya hace bastante tiempo, Mahoney encontró para las ciencias sociales más de 2 docenas de definiciones diferentes. También, por ejemplo, Kurokoski dice la noción de mecanismo en términos de estrategias de investigación funciona de 2 maneras diferentes. La primera es como un sistema causal exponencial, que es quizás la más popular, pero también como una forma abstracta de construir explicaciones a través de modelos. Entonces, por ejemplo, ustedes hablan del mecanismo de la segregación en el modelo de Shelling. Eso no los compromete necesariamente con pensar que el modelo de Shelling es un sistema causal exponencial. Entonces, esas 2 explicaciones están separadas. ¿Qué es lo interesante de la noción de mecanismo? Fíjense, aquí hay 2 definiciones separadas. Entonces, los mecanismos son entidades y actividades organizadas de tal forma que producen cambios regulares de principio a fin, y un mecanismo está construido para generar un fenómeno desde una secuencia cualitativa de operaciones de principio a fin. Entonces, una de las cosas como el mecanicismo quizás ha sido más importante en biología, porque fue quizás la primera disciplina donde se dieron cuenta que no explicar a través de leyes, sino a través de mecanismos. Pero entonces, cuando ustedes vean las definiciones, lo que ustedes encuentran es, al igual que en la noción de emergencia, una preocupación por los componentes, luego también una preocupación por la temporalidad y luego también una preocupación por la producción de algo, entonces el emergente. En el caso de las ciencias sociales es un poco más complejo, porque lo que ustedes van a ver es que la tradición mecanicista en ciencias sociales, por ejemplo, hace referencia a Emerton, entonces anterior, obviamente. Esta noción de mecanismo de Emerton es anterior a la noción de mecanismo, por ejemplo, en biología, pero es un poco parecida. Entonces, fíjense, de nuevo, ustedes pueden encontrar la noción de partes, la noción de proceso y la noción de un resultado. Entonces, obviamente, independientemente de cuál sea la definición de emergencia, bueno, en el caso de las ciencias sociales, lo que ustedes encuentran es que todas estas diferentes definiciones se encuentran de manera particular articuladas dentro de lo que se conoce como la sociología analítica. Entonces, la sociología analítica es el movimiento de explicación que quizás es mejor articulado la noción de mecanismos, y es particularmente interesante porque además la articula con el uso de modelos basados en agentes como forma de explicación. Entonces, es un movimiento que básicamente lo que hace es formular el mecanicismo en términos de los 3 niveles filosóficos. Entonces, en términos de metodología, lo que hablan es de un conjunto de reglas. Y fíjense, esta regla de acá es básicamente la regla que les mencionaba en generativismo, las ciencias sociales computacionales. Luego, en términos de epistemología, es un énfasis en generación y en proceso. Entonces, exactamente, en este caso están viendo precisamente la evolución temporal de los fenómenos. Y luego, en ontología, hay una preocupación particular por individuos y acciones. Entonces, la adopción de mecanismos, obviamente, es un concepto relativamente atractivo por el énfasis en los procesos, en los sistemas y en los componentes. Entonces, permite rescatar lo que aparentemente es importante de la emergencia sin necesidad de pasar a un marco totalmente nuevo, totalmente o demasiado complicado. El problema en este caso es que cuando usted trata de entender
la noción de mecanismo propiamente, como está formulada inicialmente como teoría de explicación y en su aplicación en las ciencias sociales, entonces usted encuentra problemas, por ejemplo, con la idea de dualismo ontológico. Entonces, si ustedes ven las definiciones iniciales, esa primera habla de entidades y actividades. Entonces, estas son diferentes definiciones, siempre hablan de dos conceptos. El primero, que son las entidades tradicionales, y luego una cosa que es más el resultado de la interacción, como dicen acá, actividades, interacciones, operaciones. Entonces, el mecanismo en ciencia, en filosofía de la ciencia, habla de actividades, que es un concepto de nuevo que ser problemático para las ciencias sociales. También habla de una noción de producción. Entonces, la noción de producción aparece en teorías causales para reflejar exactamente lo que está haciendo la causa. Dice que ustedes, por ejemplo, en estadística pueden hablar de causalidad simplemente de la relación entre variables. Pero la noción de producción quizás está o se recoge más adecuadamente por los verbos causales que utilizamos en la vida cotidiana, empujar. Entonces entendemos ese verbo causalmente porque entendemos que hay una fuerza que se aplica sobre el objeto. En el caso de producción en las ciencias sociales, podríamos entender la noción de producción a partir de nominalización de verbos nominalizados con la terminación "ción", que gramaticalmente refiere a una acción o resultado de una acción, como estratificación, segregación y cooperación. Porque eso es interesante, porque si ustedes miran la literatura en ciencias sociales, estos procesos son difíciles de explicar. Por ejemplo, la estratificación social fue un tema de investigación súper importante en los 60s. Lo que hizo la gente, sin embargo, fue empezar a dar argumentos circulares. Entonces, su ubicación en la red o en la estructura social está determinada por su contribución, pero al mismo tiempo su contribución está determinada por su posición. Entonces nunca se lograba explicar adecuadamente la certificación, y precisamente es por eso, porque imagínense si usted quiere explicar su puesto de manera transversal y no de manera procesual. Entonces, obviamente hay un montón de problemas en ciencias sociales tratando de explicar efectivamente la producción en el caso de los fenómenos sociales. Y luego, fíjense, en todas esas definiciones aparecía la noción de causalidad. Sin embargo, en el caso de los modelos basados en agentes, ustedes rara vez encuentran a alguien que diga que esos modelos son causales. De hecho, es común encontrar gente que diga que estos modelos no son causales, que suministran una forma de explicación alternativa a la causal. Entonces, si usted quisiera ponerse serio con la noción de mecanismos, encontraría las mismas limitaciones que encontraron los investigadores que trataron de ponerse serios con respecto al concepto de emergencia. Porque la pregunta en ese caso es si efectivamente la noción de mecanismo o el uso actual de los modelos computacionales es compatible con la noción de ontología de niveles y con la noción de proceso y de interacción, que falta en las versiones tradicionales de individualismo metodológico. Lo que ustedes ven en ese caso entonces es que independientemente de si usted quiere trabajar con emergencia, con mecanismos o cualquier sea el concepto que traiga más adelante para reflejar esa preocupación por los tres elementos, el de los niveles, el de las entidades, el de las partes y subpartes del sistema, de los procesos y el de los resultantes. Hay una gran preocupación por los dualismos. Entonces la ciencia social tradicionalmente se ha construido a partir de dualismos. Fíjense que se habla de los padres fundadores, por ejemplo, Durkheim era macro, Marx era macro, Weber era micro, pero entonces usted ve cuenta, por ejemplo, que Marx habla del concepto de praxis, que es un concepto bastante micro, que Durkheim en la última parte de la educación moral hablaba de la autonomía voluntaria, lo que pasa es que se nombró antes de acabarlo, pero hablaba de precisamente lo que es la acción individual, y que luego Weber después en su teoría, por ejemplo, tiene cosas como causalidad descendente. Entonces esos dualismos se construyen de manera particular en términos de cómo tratamos de reconstruir las ciencias sociales a partir de lo micro y lo macro. Seguramente una de las preocupaciones en ese caso es cómo podíamos recoger datos y analizar esos datos. Fíjense que si ustedes recogieran una encuesta o si ustedes tenían datos del nivel micro, pues de ninguna manera podían simplemente pasar al nivel macro, solamente se podían explicar a nivel micro. Pero una de las ventajas de los modelos computacionales es que ustedes pueden generar datos, entonces en ese caso no es necesario restringirse a un solo nivel de análisis.
El otro problema tiene que ver con, las propiedades. Entonces, una de las cosas interesantes que hacen en ciencias sociales es, por ejemplo, localización de propiedades que son relacionales. Entonces, claramente todas las propiedades de los individuos que hagan referencia a estatus, como ser el bien, son propiedades relacionales. Entonces, se construyen a partir de la interacción con los demás. Que muchas de esas propiedades no son proyectibles, esto es, no pueden generalizarse para usarse en predicción o control. Entonces, fíjense, por ejemplo, de la generalización del estatus de ser estudiante, usted no entiende nada relevante de esa persona en términos de lo que hace, por ejemplo, en la universidad. Entonces, si usted quisiera comparar eso con una noción, con una variable como la edad, entonces la edad puede efectivamente utilizarse en varias generalizaciones relacionadas, por ejemplo, con la altura, con el cuadro epidemiológico, con, no sé, seguramente la ocupación. Si usted mira, el hecho de que usted diga que alguien es un estudiante no le dice nada respecto a sus rendimientos, respecto a lo que estudia, respecto a nada de eso. Y es porque son propiedades, obviamente, que no son propiamente parte del individuo. Y luego hay propiedades que se endogenizan. Entonces, fíjense, una de las cosas interesantes en ciencias sociales normalmente se habla de interacción como un caso específico de la acción que es orientada a otros. Pero entonces la pregunta es cómo efectivamente surge la interacción. Ahí el caso paradigmático quizás es Parsons. Entonces Parsons formuló una teoría en donde él decía que la interacción funcionaba porque la gente se ponía, utilizando conceptos del psicoanálisis, en posición de ego o de alto. Pero entonces el problema es que si uno mira esa solución, en realidad no soluciona nada, porque la gente no sabe en qué posición debe ponerse inicialmente. ¿De qué manera se traslada eso metodológicamente? Fíjense cómo funcionan los juegos. Entonces, la estructura de interacción de los juegos está determinada por tomar turnos. Pero en la vida real, usted perfectamente podría tener una situación donde la gente simplemente no ejecute algo en su turno, o donde alguien ejecute 2 veces una acción dentro de su mismo turno. Si ustedes corrieran un modelo de juegos con esas variaciones, encontrarían resultados totalmente diferentes. Entonces, muchas propiedades que son de carácter social se endogenizan sencillamente porque son más fáciles de analizar, sencillamente porque en ciencias sociales tradicionalmente hemos analizado en términos de propiedades, generalmente propiedades individuales que son fáciles de medir. También hay un problema obviamente de identidad. Entonces, una de las cosas interesantes es, uno de los grandes retos para entender cómo funcionan los procesos es dónde empiezan y dónde terminan. Entonces, en términos generales, generalmente se entiende por eso es que nos centramos en la acción, porque es algo medible. Pero la idea de que usted puede individuar la acción también es complicado. Fíjense en una conversación dónde empieza y dónde termina su intervención. Entonces, si usted mirara eso seriamente, se daría cuenta que hay problemas de individuación. Y eso depende de qué tanto se sea la temporalidad que usted asuma. Entonces, por ejemplo, es importante o tiene sentido medir los fenómenos sociales en milésimas de segundos, décimas de segundos, porque obviamente cada disciplina genera un esquema de medición diferente. Esa pregunta no ha sido abordada. Y por último, tiene que ver también con los objetivos de explicación. Entonces, usted puede tener una tesis de reduccionista, porque obviamente uno de los intereses fundamentales con la noción de emergencia es reducir. Entonces, por ejemplo, una tesis es que se debe explicar el mundo en términos de individuos, y también puede tener enfoques, por ejemplo, el enfoque neoclásico. Entonces, las dos cosas son diferentes. Y luego hay una pregunta sobre la instanciación de modelos. Como les mencionaba, los modelos por su nivel de abstracción difícilmente pueden darnos muchas luces sobre aspectos filosóficos. Entonces, como para recapitular, entonces la simulación se centra en la imitación de la dinámica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay modelos que no se centran o que no tienen ninguna representación de la dinámica, y también hay representación temporal, como el caso de muchas simulaciones basadas en ecuaciones, que son las representaciones triviales. El caso de la simulación basada en agentes, la temporalidad es fundamental para entender la transición entre niveles y la no linealidad de la mayoría de los fenómenos que analizamos con modelos computacionales. Sin embargo, la noción es difícil de definir, por un lado, por la gran variedad en términos de definiciones de emergencia o de tipos de emergencia, y segundo, por los conceptos asociados como superveniencia y realización. En el caso de los mecanismos, entonces parece que pudiéramos aprovechar todas las partes importantes del concepto de emergencia, entonces el enfoque en partes y sistemas, en dinámica y en resultantes o emergentes, pero también se generan problemas precisamente
cuando tratamos de hacer un análisis mucho más cuidadoso de cómo se implementan esos mecanismos en los modelos computacionales. La pregunta interesante en ese caso, cuando usted ve el fracaso de la sistematización del concepto de emergencia y el posible fracaso de la sistematización del concepto de mecanismo, es que probablemente para entender cómo funcionan los modelos computacionales y cómo estos modelos nos hablan de la realidad, seguramente tengamos que pensar un poco más en una ontología de proceso. Esto es una ontología que no se centre en objetos y sus propiedades, sino una ontología que nos pueda dar cuenta, por ejemplo, de qué significa un evento en ciencias sociales, qué significa un proceso, este tipo de cosas. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muy buenas, todas son 10. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que sea un poco concreta. Gracias. A propósito de la anterior exposición, escuchando su narrativa, me permito decir algunas cosas, comprendí para lanzar 2 preguntas nada más. Entendí que me expusieron sobre las simulaciones basadas en ecuaciones y las simulaciones basadas en agentes. Luego entiendo que nos compartió el concepto de emergencia. Luego nos habla de mecanismos y al final hay unos asuntos que los titula asuntos por resolver. Luego en los mecanismos se adentra usted en el tema de cómo hasta entrado al siglo XVI y XVII, de acuerdo a su diapositiva, en uno de esos mecanismos utilizó mucho los rasgos aristotélicos, lo entendí de esa manera. Y luego cómo fue enriquecido desde el positivismo lógico. Fue lo que se me... Mi pregunta sería, ¿se podría hablar desde lo que usted plantea en emergencias, cuando habla de que ella tiene unos tipos y unas propiedades, y cuando habla, digamos, de unos aspectos que no se han resuelto, se podría hablar de que esos 2 elementos podrían influir un poco la arquitectura lógica de todas las simulaciones, por lo menos basadas en agentes? Sí, le aclaro una cosa. Entonces, el primer mecanismo salió como respuesta a Aristóteles, el segundo mecanismo salió como respuesta al positivismo lógico. Pero entonces, en términos de lo que yo menciono acá, y quizás la parte final es la más importante, yo creo que las dificultades que los practicantes de simulación están teniendo con generar una filosofía están relacionadas con no tenemos formas de entender procesos. Entonces fíjense que los métodos tradicionales, particularmente en ciencias sociales, porque fíjense que en ciencias sociales hay una dificultad enorme para análisis longitudinales. Los pocos casos que existen es quizás de ciencia, de psicología o ciencias médicas que siguen un grupo de gente durante años. Pero entonces el gran problema que yo veo es, independientemente de cuál sea el concepto que usted escoja, mecanismos o emergencia, en algún momento usted va a tener que empezar a pensar en términos de una ontología de proceso, y eso no es trivial, porque los esfuerzos que hay de eso actualmente son o demasiado conceptuales, como White en filosofía, que mucha gente no lo lee y mucha gente no lo entiende, pero en últimas es eso. O sea, en la noción de mecanismo, y quizás en biología donde ha avanzado un poco más, es en últimas usted no puede reducir, por ejemplo, lo que significa una síntesis de proteínas. O sea, entonces, y la pregunta también tiene que ver con a usted por qué le interesa reducir, qué es lo que quiere reducir. Porque lo que vemos con la complejidad precisamente es que usted tiene todos los niveles articulados, de la naturaleza, todos los niveles articulados, pero hay seguramente eventos que no vale la pena reducir, incluso aunque si pudiera la explicación, porque en última la explicación es de qué manera ganamos conocimiento. Y decir, por ejemplo, que todo el mundo que el mundo social está constituido en últimas por elementos físicos no me soluciona nada. Entonces ahí el problema tiene que ver precisamente en cómo en algún momento se sientan a pensar, listo, ¿qué vamos a reducir y por qué lo vamos a reducir? Y luego a partir de eso es entender una ontología del proceso. Hay un autor que se llama Charles Wright, que trabaja eso y él no renuncia, sino que simplemente dice, me falta entenderlo como un proceso especialmente histórico. Pero en lo causal provocó una medición de la complejidad, al menos en ese estado, pero no sé qué dicen. Sí, ese es cualitativo, bueno, cualitativo, es que el que usa lógica.
los retos grandes son esos. O sea, fíjese que en ciencias sociales el reto es, si usted quiere explicar longitudinalmente, tiene que utilizar análisis cualitativo o mirar, por ejemplo, estadísticas que recoge una institución en el tiempo. Pero en términos de cómo están conectadas entre sí, todavía queda la pregunta de qué es exactamente lo interesante para medir. En este caso determinar lo vamos a relacionar entre sí. Entonces, uno de los retos, como le decía, es los datos que se generan de un método o de un acercamiento al cualitativo, por ejemplo, son difícilmente articulables en métodos cuantitativos. Pero lo interesante de la simulación es que de alguna manera la flexibilidad o la expresividad que se gana sin práctica y semántica con los lenguajes de programación permiten un poco articular eso. Entonces, si usted mira cómo ha sido eso de usar datos empíricos en la simulación social basada en agentes, es primero, obviamente, se utilizan muchos datos cuantitativos porque funcionan de manera lógica, igual que cómo funciona la lógica de programación del computador. Pero cada vez más han habido más intentos de implementar datos cualitativos. Lo interesante es que usted ya no tiene que reducirlo a números, a operadores, sino puede tener un proceso, un subproceso, me refiero a un intento del computador, que haga referencia a una propiedad de carácter cualitativo. Entonces ahí hay una oportunidad grande en términos de cómo formalizamos las propiedades del mundo social. Pero en ciencias políticas y en análisis comparativo es donde quizás más se han hecho la pregunta, obviamente, porque es el área de estudio. Muchas gracias. Sí, Raúl Sola, gracias por la exposición. De una vez también para agradecer al profe Ligio. Pero hay la siguiente inquietud. Si yo me ubico en la teoría del sistema, un poco más estricta que la teoría general del sistema, estaría reconociendo que tengo que definir un sistema. Siempre que defino un sistema tengo que establecer un límite. Y hay dificultad para establecer un límite, sobre todo en ciencias sociales. Digamos que ahí hay una cierta flexibilidad y hay una cierta plasticidad necesaria para hacer la definición del sistema. Desde el estructuralismo, entonces, yo diría, defino componentes y defino relaciones y esa corresponde a la estructura. Y Prigogine nos está diciendo, ojo, que los sistemas complejos no es suficiente con eso, sino hay que mirar su comportamiento. Y es que pasa a través del tiempo con las relaciones y con esos elementos. Entonces, estaríamos, pero los postestructuralistas estarían diciendo, yo no reconozco ningún núcleo. Tanto lo que está por fuera está también en el núcleo, ¿no? Entonces estaría diciendo un poco más en el campo de las ciencias sociales. Entonces aquí la noción de emergencia no logra aterrizar en algo firme, sino que la noción de emergencia viene a ser algo etéreo que de alguna manera existe y se desarrolla en el comportamiento de los sistemas, particularmente en el sistema social. Entonces, ¿a qué se podría tener uno? Porque necesariamente en la ciencia el conocimiento tiene que avanzar con fundamento en algunos paradigmas. Lo que no puedo reconocer es que, digamos, el paradigma, volver dogmático cada paradigma. Me parece que en eso todos estamos de acuerdo. Pero en este caso, ¿dónde estaría? Yo creo que, por ejemplo, que la transición de emergencia a mecanismo, hay un avance en esa transición. Creo que está dado precisamente por la noción de dualismo ontológico, porque la noción de emergencia en últimas tiene problemas con la noción de niveles y cómo están definidos esos niveles y la transición entre niveles. Porque en la presentación mostraba, si usted quiere hablar de emergencia, tiene que hablar de superveniencia. Y entonces, superveniencia, la noción de identidad del mundo social, nadie se la ha resuelto. Entonces, si quisiera efectivamente hacer un proyecto serio sobre emergencia, sería o parcial o fracasaría. La noción de mecanismos es un poco diferente porque la noción de mecanismos está un poco más construida desde la práctica. Entonces, como le digo, cuando usted ve lo que hacen los biólogos, que son los que más han avanzado la noción, ellos se han sentado y respondido esas preguntas, por ejemplo, de ¿qué quiero reducir? ¿Para qué lo quiero reducir? Porque el punto también tiene que ver con, en últimas, la explicación científica es una actividad humana, que lo que quiere es incrementar el conocimiento. Entonces, está incrementando su conocimiento por el hecho de que pueda decir que todo el mundo está constituido eventualmente por materia. Porque fíjese que interesantemente en el campo de la física usted tiene subdisciplinas. Y entonces alguien que estudia astronomía no está constantemente tratando de reducir al modelo estándar. Entonces reconoce que puede reconocer materialismo sin tener que pensar en reducción. Entonces es eso.
La idea de pensar en niveles y pensar en reducción es una de las grandes limitaciones del concepto de emergencia, que no necesariamente está en la noción de mecanismo. Entonces, igual, como mencionaba ahí, es posible que el concepto fracase también, o la exploración de mecanismos fracase también, pero en últimas, el punto tiene que ver con de qué manera tenemos procesos. Porque ahí es donde está la clave del asunto. O sea, nosotros construimos todo un sistema o toda una filosofía para explicar a partir de entidades, a partir de propiedades, pero así no es como funciona tampoco. Fíjense que en ciencias sociales se explican a partir de propiedades. O sea, las variables son las que hacen todo, las variables son las que tienen propiedades causales, y eso no tiene mucho sentido tampoco. Entonces nos acostumbramos a ese modelo de explicación, pero hay muchos vacíos que seguramente tienen que complementarse, y uno de esos es pensar más en procesos. Y puede, como digo, que esos dos proyectos fracasen. Mi impresión es que el de emergencia no se va a poder articular a menos de que se cambie radicalmente el concepto de emergencia. El de mecanismos podría, pero esa es todavía la pregunta abierta. ¿De qué manera, por ejemplo, en últimas se hace un proyecto epistemológico que esté basado, porque es una epistemología naturalizada lo que se está haciendo en biología, que es también un esfuerzo que no se ha hecho antes. Antes la filosofía estaba muy separada de la práctica, ahora todo ese esfuerzo de epistemología naturalizada de alguna manera lo que está reconociendo es, pues muy bonito cuando usted crea todas estas teorías de manera conceptual, pero cómo está reflejando la práctica. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias por asistir a este primer bloque. Le recuerdo